Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas, aquí en la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal, perteneciente a la Comunión Anglicana. El que os habla es el reverendo Miguel Ángel Pino. Una noche más para hacer nuestro oficio de oración, nuestro oficio vespertino, y siempre comentamos un poco nuestra intención de oración en esta noche. Hoy he pensado oportuno, basado en una noticia que hemos podido escuchar en los noticieros aquí en España a mediodía, de una operación policial en la que han caído toda una trama de trata de mujeres, de prostitutas, en las que se ha contactado con ellas y se les ha ofrecido el que puedan cambiar de vida. Han ido con asistentes sociales, la policía, han estado todo el día, han visitado cerca de 100 puntos diferentes de prostitución solamente en Madrid. Esta es la parte que nos suena realmente terrible, ¿no? Y la noticia nos decía que han estado durante 2 años, han estado investigando. Yo cuando oí la noticia de que llevaban 2 años investigando, pensé 2 años de sufrimiento de esas mujeres, con tantos engaños, tanta violencia, tanta agresividad, la pérdida de la dignidad como mujer. Así que, hermanos, en esta noche queremos poner nuestra intención de oración precisamente la noche en que vamos a reflexionar el pasaje de Mateo donde se nos cuenta que él era amigo de pecadores y que las prostitutas se sentaban a su mesa. En esta noche que vamos a hablar de lo que hacía Jesús, vamos a orar por estas personas. Y si solamente en Madrid han sido capaces de algo así, ¿qué no habrá en toda España y qué no habrá en el resto del mundo? Oremos por estas mujeres en esta noche. Padre, en esta noche te agradecemos en primer lugar que nos permitas estar en tu presencia, que nos permitas venir con gratitud, con alabanza, con adoración. Gracias por tantas bendiciones que nos has dado en esta vida. Gracias por lo que nos estás dando en este momento y gracias por lo que nos vas a dar en un futuro. En esta noche, Señor, venimos de una manera especial a pedirte por todas las prostitutas del mundo. Y te pedimos que nuevamente la Iglesia no mire para otro lado, sino que la Iglesia pueda ser una solución para sus vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues de esta manera vamos a comenzar nuestro estudio en esta noche diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso. Llena de conocimiento nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Leemos el número 4 de nuestra liturgia, que dice: las obras de las manos del Señor son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos pende toda la ley y los profetas, y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos, hermano. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, vengamos ahora con humildad
a su presencia con un corazón contrito, confesando todas nuestras faltas y errores, con la seguridad de que Él oye siempre nuestras oraciones. Oremos, hermano. Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer y no hay en nosotros salud. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesucristo, que tiene el poder de perdonar pecados sobre la tierra y que no excluye al pecador que a Él acude para salvación, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí en adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos ahora a compartir un salmo, abrimos nuestras Biblias. El último salmo fue el 30, pero andábamos por el Salmo 100 y hoy vamos a leer el Salmo 101. Salmo 101 que dice así: Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Señor. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentira, no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad del Señor a todos los que hagan iniquidad. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues seguimos en nuestra meditación que estamos haciendo del Evangelio de San Mateo. Hoy tenemos una reflexión muy cortita, pero muy profunda, que se encuentra en Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13. Y dice así, voy a leerla primero y después hablamos un poquito. Dice: vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13. Esta expresión tan que me hace gracia, andad, o sea, iros y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Es decir, la misericordia antes que nada. La misericordia por delante de todo. Y la misericordia como lo más importante. Daros cuenta de que en la época de Jesús, que estaba funcionando a pleno rendimiento el segundo templo, el construido por Herodes el Grande, no el de Salomón, que había sido destruido, había toda una serie de rituales para... La idea era que se le pudiera perdonar el pecado a aquellas personas que evidentemente habían pecado, y lo que tenían que hacer era ir al templo, presentar unos animales dependiendo del pecado. Si era un pecadito, era un pecadote. Así también el animal podía ser más grande o más pequeño. Todo también estaba determinado por
el medio económico que tuviera la persona. Lógicamente no todo el mundo tenía dinero para sacrificar un cordero. Daros cuenta de que en aquella época, cuando estuvimos enseñando acerca de la aproximación histórica a Jesús, recordar que una inmensa mayoría de la gente realmente eran los pobres. O los jornaleros. Jornalero viene de jornal, que es el pago de un día. ¿Qué es un jornalero? Alguien que vive al día. Alguien que cuando recibe el salario lo utiliza para comprarse la comida que va a comer ese día. Vivir completamente al día. Y luego estaban los terratenientes y los ricos. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente para sacrificar un cordero eso era una grandísima fiesta que se podía hacer a lo mejor, en el mejor de los casos, una vez al año y poco más. Entonces, ¿qué sacrificaban los pobres? Pues sacrificaban las tórtolas. Había todo un sistema de sacrificio, pero también los fariseos habían desarrollado todo un sistema de leyes pequeñitas añadidas a las mayores para no incurrir en el error de que pudieran dejar de cumplir alguna ley. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que entendáis de qué estamos hablando. Todo lo que era incumplir una ley mayor suponía un pecado que tenía que ser resuelto con Dios. Entonces imaginaros, por ejemplo, había una fiesta, la más famosa de todas, la fiesta de la Pascua, pero la fiesta de la Pascua estaba inmersa en lo que se llamaba la fiesta de los panes ácimos, los panes sin levadura. El inicio de la fiesta de los panes ácimos, como solamente lo que decía la Torá, la ley, era que no se podía comer pan con levadura, todo tenía que ser sin levadura durante esa semana. ¿Qué hicieron los fariseos? Para no incurrir en el error de comer levadura, tenían que hacer como una especie de ritual que consistía en hacer una limpieza en profundidad en la casa para que no hubiera ni una miguita de pan leudado con levadura e incurrieran en el error de comer esa semana pan con levadura, ni una miguita. Si os dais cuenta, lo que era una fiesta en la que simplemente decía no comáis pan con levadura, se convierte en una obsesión de tener que hacer una limpieza profundísima en la casa, a grado tal que una vez que se limpiaba la casa, la costumbre era que el padre dejaba unas miguitas por ahí en algún rincón y los hijos y la madre tenían que buscar otra vez todos los rincones para descubrir esas miguitas, y entonces era verdad que habían tenido que recorrer todos los rincones de la casa. Esta es la obsesión en la que vivían. En cierta ocasión le dijeron a Jesús que por qué ellos no se lavaban las manos. Entonces, claro, la ley decía que el sacerdote, cuando estaba ejerciendo su ministerio en el templo, tenía que hacer un lavatorio de manos y de pies. Entonces los fariseos se inventan que no solo los sacerdotes, sino que además deberían de hacerlo las personas, pero eso en realidad no venía en la ley. Bueno, pues ahí estamos. Otra de las cosas que eran impensables en la época era el que, y de hecho es una novedad totalmente, el que un hombre de Dios, tener en cuenta de que a Jesús se le consideraba como mínimo como un profeta. La gente lo consideraba como mínimo un profeta. Después entendieron los más cercanos que era el Hijo de Dios. Y también escucharon de Jesús que él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Entonces daros cuenta de que cuando leemos los salmos, hoy por ejemplo hemos leído un salmo fuerte con respecto al tema pecado. Pero cuando leemos los salmos, si nos vamos al salmo número 1, fijaros qué cosa tan curiosa, dice el versículo 1 del salmo 1, no sé si habéis caído en la cuenta, fijaros, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Es decir, no ha escuchado consejo de los malos, ni estuvo en camino de pecadores, no ha andado con pecadores. Y ahora dice esto, fijaros, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, este versículo 1 Jesús lo incumplió, porque anduvo con gente mala, en camino de pecadores, y se sentó a su mesa gente escarnecedora, es decir, gente que era desechada, gente mala, por decirlo de alguna manera, gente pecadora. Entonces aquí tenemos una escena, hermanos, insólita. Insólita. Nosotros, como lo hemos leído tantas veces, o lo hemos escuchado, lo vemos como lo normal, pero vais a ver que no es nada normal. Para los sectores más religiosos
de Israel que los pecadores y las prostitutas. En este pasaje no habla de publicanos y pecadores nada más, pero hay otros pasajes donde también, por ejemplo, en la casa de Simón el Curtidor, ahí hay una prostituta que es la que con sus lágrimas moja los pies de Jesús y con sus cabellos los seca. Esa es la escena. Y los fariseos que estaban ahí, fijaros lo que dicen. Si este fuera profeta, se daría cuenta de quién es la persona que le está haciendo eso. Una persona pecadora impura. La idea era que una persona impura, si tocaba a otra, lo que hacía era impurificarla. Entonces aquí hay una escena inadmisible. Jesús está en casa de Mateo, sentado a la mesa con los suyos, pero no están solos. Dice que había muchos publicanos y pecadores que están acudiendo al banquete y se están sentando junto a Jesús y sus discípulos. Así que Jesús está ahí sumergido en un ambiente de pecadores. El relato además dice, para colmo dice que son muchos, que no son pocos, que había muchos pecadores en esa casa. La casa tenía que ser grande. Evidentemente Mateo tenía dinero porque pudo invitar a un banquete a tanta gente y encima había muchos, lo cual quiere decir que la casa era bastante grande. Todos están sentados a la mesa, todos, entremezclados con sus discípulos. Así que la acusación de los sectores religiosos es inmediata, instantánea. ¿Por qué actúa Jesús de manera tan escandalosa? Fijaros que para los fariseos significan los puros, imagínate, los pecadores son para ellos, para los fariseos, son gente indeseable, despreciada, y no solo eso, sino algo más profundo todavía, la causa de los males que sufre el pueblo elegido. Es decir, ¿qué era lo que estaba sufriendo el pueblo elegido? Pues que habían sido invadidos y sojuzgados por Roma, el Imperio Romano. De hecho, cuando Jesús llevaban ya 800 años habían pasado ya de la primera conquista que había sido por parte de los asirios, que habían conquistado el reino del norte, el Israel. 800 años. A los 150 años después, los babilonios conquistan Judá. Después de eso, Darío lanza un edicto. Darío era un persa, Darío el persa conquista Babilonia y lanza un edicto para que los judíos, los israelitas, se puedan ir a su tierra. Ahí aparece Nehemías, etc. Después de un tiempo, Alejandro Magno y sus legiones van conquistando el mundo conocido, hasta que conquistan también Judea, Israel. Con lo cual, durante un tiempo, uno de los generales de Alejandro Magno gobernará esa zona como una provincia. Después pasarán a ser, el general que había en Siria es el que comienza a gobernar Judea. Después de eso hay una revuelta de los macabeos y están ahí unos años independientes, pero al poco tiempo, en el año 60 a.C., el general Pompeyo entra con sus legiones y conquista de nuevo Israel. 800 años. ¿Cuánto tiempo en 800 años habían sido libres? 100 y pico de años, a lo menos. Nada más. Y ahí estaban. Y ahora decían ellos, ¿y por qué estamos así? Y entonces llegan a una conclusión y dicen, estamos así por culpa del pecado. Como hemos pecado como pueblo, Dios nos está castigando con el exilio y nos está castigando estando sometidos a otros pueblos. Ellos, que Dios le había dicho que serían luz entre las naciones, y ahora se ven sometidos y dicen, esto es culpa del pecado. Por culpa del pecado estamos así. Claro, ellos están tratando de vivir libres de pecado, los puros, los que no pecan, los que hacen todo bien.
De ahí la oración del fariseo en el templo: Señor, yo que hago esto y hago lo otro y voy para aquí y voy para allá y todo perfecto. Ellos se consideraban puros. No pueden entender que Jesús se relacione con esta gente. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo ellos en su mente están pensando lo siguiente? ¿Cómo se permite un hombre de Dios acogerlo de una manera tan amistosa? ¿Cómo Jesús podía hacer eso? No lo entendían. Y les enfadaba muchísimo. De hecho, ahora lo diremos, era uno de los mayores escándalos de su tiempo. Pero Jesús resulta de que no hace caso a las críticas. Todos están invitados a su mesa porque Dios es de todos, también de los excluidos por la religión. Estas comidas, hermanos y hermanas, son importantísimas en el proyecto de Jesús, porque representan el gran proyecto de un Dios que quiere ofrecer a todos su salvación. Su misericordia de Padre no se puede medir ni explicar por los hombres de la religión. Y esto me recuerda, cuando pienso en Dios como Padre de todos, me recuerda mucho las palabras de la Cena del Señor, de la Santa Cena. Palabras que a mí me encantan. Y me recuerda la palabra todos, todos. Fijaros, pongámonos en situación. Está Jesús en la última cena, dice, y tomó el pan y dio gracias y lo bendijo y dijo Jesús: esto es mi cuerpo. Dice, antes de tomad y comed, decimos nosotros, tomad y comed todos, todos. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Cuando luego aparece el cáliz, la misma historia. Tomad y bebed todos de él. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros, esos que estaban allí en la última cena. Y dice, y por muchos, para el perdón de los pecados. Todos, muchos, vosotros. ¿Y cuántas veces, hermanos y hermanas, convertimos nosotros esa comida santa en una comida exclusiva? Para nosotros. Y sin embargo, el comportamiento de Jesús nos muestra a un Dios con una misericordia que no puede ser medida ni explicada por los hombres de la religión. Jesús va a responder a las acusaciones descubriendo la hondura, la profundidad de su actuación. En primer lugar, su manera de mirar a quienes por razones diferentes no están viviendo a la altura moral de quienes actúan conforme a lo prescrito. Cuando pensamos en una prostituta o cuando pensamos en esa mujer, y Jesús dice, la que mucho ha pecado, mucho se le ha perdonado, mucha gracia se le ha dado. Y Jesús sale defendiendo lo que la mujer esa estaba haciendo. Cuando pensamos hoy en día en las prostitutas, en esas imágenes que salen en la televisión, y te paras a pensar, Jesús dejó que esas mujeres se sentaran a comer en su mesa. Yo sinceramente me quedo sobrecogido. Yo cuando descubro a Jesús ese tipo de actuaciones pienso, me siento orgulloso de mi Dios. Me siento admirado de la manera de actuar de Jesús. Jesús no lo ve como pecadores, Jesús los ve como enfermos, como víctimas, más que culpables, más necesitados de ayuda que de condena. Y esa es, hermanos y hermanas, esa es la mirada de Jesús. En segundo lugar, la manera en que Jesús tiene de acogerlos. Y dice, no necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. Lo primero que necesitan no es un maestro de la ley que los va a juzgar, sino un médico que los ayude a curarse. Y él se ve a sí mismo así. Jesús no se ve como un juez que dicta sentencia, sino él se ve a sí mismo con la misión de un médico que viene a buscar y a salvar
a quienes se encuentran perdidos. Me viene la imagen de esa mujer, la mujer hemorroísa del flujo de sangre, que se va abriendo paso entre la gente. A Jesús lo están apretujando, va en medio de una multitud, y de pronto la mujer piensa: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sanada, seré salva. Y entonces de pronto la mujer se va abriendo paso, así poquito, así medio de incógnita, y ¡pim!, toca el borde del manto de Jesús. Dice la Escritura al instante. En otras versiones dice al punto. En ese momento, ¡pim!, quedó completamente sana. Y entonces Jesús se para y dice: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen a Jesús: pero Señor, ¿cómo nos dices quién me ha tocado si va en medio de una multitud que te va apretujando? Y entonces Jesús dice: ha salido poder de mí. Y la mujer ya se da cuenta de que la han descubierto, y ella dice y cuenta lo que había sido ella. Una mujer que llevaba 12 años con un flujo de sangre. Si la pensáramos como, vamos a decir, como un símbolo, ¿qué es perder sangre? Si lo vemos de una manera metafórica, ¿qué significa para un ser humano la pérdida de sangre todos los días? ¿Qué significa? Significa la pérdida de la vida. ¿Cuántas veces he escuchado? No, es que murió porque se desangró. Y dice el Antiguo Testamento: en la sangre está la vida. Si pierdes la sangre, te mueres. Esa mujer se pegó 12 años muriendo lentamente, todos los días, desangrándose todos los días, 12 años. Y esa mujer ya, que había gastado todo lo que tenía en médicos y no había adelantado, más bien estaba peor, en su desesperación piensa: si tan solo tocare el manto de Jesús. Y con toda la valentía va y lo hace. Y ahora bien, aquí viene el punto. Un punto de cómo es Jesús tan maravilloso. Tan maravilloso. Seguramente una mujer con ese pecado que la convertía en impura, igual que el ciego de nacimiento, surgió la pregunta: ¿quién pecó, este o sus padres? Con esta mujer habría sido la misma pregunta: ¿quién pecó, ella o sus padres? Para tener una enfermedad, maldición. Y me encanta cómo es el Señor. Cuando le dice estas palabras: hija, tu fe te ha salvado. Hija, tu fe te ha salvado. Da la sensación de que se ha sanado porque ella ha tenido fe. Y uno se pregunta: ¿y no tuvo fe durante 12 años para que Dios la sanara también? Pero ahí vemos el cariño de Jesús cuando trata a las personas. Jesús sabe el corazón de la gente, pero ni humilla ni avergüenza. Anima, ten ánimo, le dice a la mujer. Hija, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Esas son las palabras de Jesús para todos. Ten ánimo, tu fe te ha salvado. Este comportamiento, hermanos y hermanas de Jesús, no pensemos que es la actuación simpática de un profeta bueno, de una buena persona, porque en esta manera de ser de Jesús se nos está mostrando, se nos está revelando cómo es Dios. Así es Dios. Cuando pensemos en Dios Padre, ¿cómo será Dios Padre? Lee los Evangelios y la manera en cómo Jesús vivió, así es Dios Padre. Así que, por eso dice Jesús: dejaos de acusaciones y aprended de mi actuación, lo que significan las palabras de Osea. Dios quiere misericordia antes que ofrendas y culto. Misericordia. Dios quiere misericordia. Si no aprendemos de Jesús que lo primero para Dios es siempre la misericordia,
nos está faltando algo esencial para ser sus discípulos. Y esto nos debe de llevar a reflexionar en la Cuaresma. ¿Cuántas veces nos faltó la misericordia? ¿Nos está faltando la misericordia ahora mismo por alguna situación? Y es que, hermanos, hermanas, una iglesia sin misericordia es una iglesia que no está caminando tras los pasos de Jesús. Lo he dicho en varias ocasiones, cómo a Jesús le llamaron el amigo de los pecadores. Y me he preguntado tantas veces, ¿cuándo a una iglesia la llamarán amiga de pecadores? Y es que no hay ninguna duda, el gesto más escandaloso de Jesús siempre fue esa amistad con pecadores y con gente considerada indeseable. Nunca había ocurrido algo parecido en Israel. Lo de Jesús era completamente inaudito. No tenemos constancia de que profetas como Elías, Eliseo, profetas como Isaac, como Jeremías, profetas como el mismo Abraham o Moisés, no tenemos constancia de haberse sentado a comer y que sus amigos fueran precisamente pecadores o gente indeseable. Y claro, es la pregunta que surge entre esa gente religiosa, ¿cómo un hombre de Dios puede aceptar a esa gente como amigos? ¿Cómo se atreve a comer con ellos sin guardar las debidas distancias? Ya existía en aquella época el distanciamiento social, lo que pasa que en ese caso era distanciamiento religioso, porque no se comía con cualquiera. Cada uno acoge en su mesa a los suyos, a los que se parecen a sí mismos. Ellos decían que había que proteger la identidad y la santidad sin mezclarse con la gente pecadora. Esa era la norma de ese grupo que era de los más piadosos de aquel pueblo, que se sentían santos realmente. Jesús, por el contrario, se sienta a comer con cualquiera. Su identidad consiste precisamente en lo contrario, en que Él no excluye a nadie. ¿Cuántas personas estamos excluyendo la iglesia hoy en día? Por diferentes motivos, por diferentes razones. ¿Cuánta gente la iglesia estamos excluyendo a personas? Por razones de creencia. ¿Cuántas iglesias dicen, si no es de mi iglesia, no puede comulgar? Si no pertenece a mi denominación eclesiástica, no puede comulgar. Por razones religiosas. Por razones de sexo, y no quiero entrar en detalles, pero os los podéis imaginar. Discriminar a una persona por razones de sexo. Y vemos aquí que una de la manera de ser de Jesús es precisamente que Él no excluye a nadie. La mesa de Jesús está abierta para todos. Y aquí viene lo más gordo. Pero es la realidad, es lo que el pasaje de hoy nos enseña. Es que resulta de que para sentarse en la mesa de Jesús no hace falta ser santo. Todo lo contrario, es que los que se estaban sentando eran pecadores. Todo lo contrario de ser santo. O como diríamos, no es necesario que se sea una mujer honesta para sentarse junto a Él. A nadie le exige ni siquiera un arrepentimiento previo como condición para sentarse a la mesa con Él. No se preocupa ni siquiera de que su mesa sea santa, sino que su mesa sea acogedora. Dios acogiendo a todas las personas. ¿Por qué hace esto Jesús? Porque Él se guía por la experiencia que Él tiene de Dios. Y nadie le podrá convencer de lo contrario. Dios no discrimina a nadie. Le llamaron amigo de pecadores. ¿Y sabes qué? Nunca desmintió que lo fuera. Él nunca dijo, no, que yo no soy amigo de pecadores. Todo lo contrario, nunca lo desmintió. Para los cristianos que tuvieron que escribir los evangelios era un problema. Jesús tiene fama de amigo de pecadores, de comilón y de bebedor. Y no lo esconden los evangelios, lo dicen. Hoy diríamos, es una mala campaña la que se le está haciendo.
es una mala divulgación. Vaya imagen que estamos dando de Jesús. Pero ahí está, hermanos, la verdad. La verdad en los evangelios. Él nunca desmiente. ¿Por qué? Porque Dios también es amigo de pecadores y de indeseables. Él vive aquellas comidas, y aquí vamos entrando un poquito en detalle, como un proceso de sanación. No necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. Es verdad, aquellos recaudadores, aquellas prostitutas, no lo van a ver como un maestro de moral, lo sienten como un amigo, pero un amigo que los va sanando por dentro, que ellos se sientan a su lado. Ese amor de Jesús que se transmite, que fluye, que se contagia y que va haciendo la labor sanadora. ¿Tú te imaginas comiendo al lado de Jesús, el Hijo de Dios, el que fue en el principio el Verbo, sentado al lado suya? ¿Qué es lo que se pudiera sentir? ¿Cómo tu vida podía ser transformada empapándote del amor de Dios? Acordaros que Jesús dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que esa gente, por primera vez en su vida, se pueden sentar junto a un hombre de Dios. Jesús está rompiendo toda discriminación. Poco a poco crece en ellos la dignidad y se despierta una confianza nueva en Dios. Junto a Jesús, para ellos, todo es posible. Incluso, y este es el punto, incluso la posibilidad de cambiar sus vidas. Y ahí tenemos el ejemplo de Mateo. Mateo, deja lo que tienes y sígueme. Sígueme, Mateo. ¿Y qué hizo Mateo? Al instante dejó la mesa, dejó todo y se fue tras Jesús. ¿Quién era Mateo? Un recaudador de impuestos. Es decir, Mateo era Hacienda, estaba muy mal visto en aquella época. Entonces, esto nos lleva a una pregunta muy potente. ¿Dónde se reproduce hoy en nuestra iglesia algo parecido? ¿Dónde estamos abriendo nuestra mesa para que puedan sentarse en ella los publicanos, los pecadores, las prostitutas, la gente de mal nombre? ¿Qué sería la iglesia sin compasión? Esa compasión que Jesús tenía. Y es que, hermanos, tenemos que llegar al punto de darnos cuenta de que a Dios le duele el sufrimiento de la gente. En esta noche y en este estudio, ojalá que demos un pasito adelante en nuestro conocimiento de una manera con más verdad de quién es realmente Dios. A Dios, hermanos y hermanas, le duele el sufrimiento de la gente. Por eso, su primera reacción ante el ser humano es la compasión. Compasivo, benevolente, misericordioso. Dios no quiere ver sufrir a nadie. Y tampoco Jesús. Lo primero para él es eliminar o aliviar el sufrimiento. Si le duele el pecado es precisamente porque el pecado hace sufrir o permite que la gente siga sufriendo. Por eso la compasión no es una virtud más. La compasión es la única manera de parecernos a Dios, el único modo de ser como Jesús y de actuar como Él. O hay compasión o no estamos siguiendo el modelo de Jesús. Por eso Jesús lo primero que le pide a sus seguidores es estas palabras: sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. Habían escuchado tanto las palabras de Deuteronomio: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y Jesús, en vez de decir sed santo, dijo: sed compasivo, misericordioso. Así que la compasión ha de ser la actitud que nos inspire y que nos configure toda la actuación de la iglesia, empezando desde arriba y terminando por abajo. En las iglesias que somos a lo mejor un poquito más piramidales, en el sentido de tener obispos, presbíteros, diáconos, lectores seglares, la compasión tiene que ser la actitud que nos inspire y nos configure
todo lo que hace la Iglesia. Si lo que hacemos desde la Iglesia no nace del amor compasivo, va a ser siempre irrelevante e incluso peligroso, pero terminará desfigurando el verdadero rostro de Dios. A la Iglesia, como a toda institución, no le resulta siempre fácil reaccionar con compasión. Esa es la realidad que vemos en la historia. Y menos aún mantener por encima de todo la supremacía de la compasión. Porque nos cuesta ponernos en la carne de las personas concretas que sufren. Se supone que el corazón del ministerio que deben de tener los siervos y las siervas de Dios en la Iglesia debería de ser la compasión. Y debería ser lo que llamaríamos el pastorado. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y añade, el buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso se habla de que el obispo debería de ser el pastor que pastorea a los pastores, que serían en este caso los presbíteros. Y los presbíteros tendrían que ser los que pastorean a los diáconos y a los laicos. Pero también entre los laicos puede haber discípulos a los que pastorear también, gente que no necesariamente tenga un ministerio. Pastorear significa, si nos acordamos del Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Que las personas puedan tener acceso a la palabra del Señor y aprender todo lo que se pueda aprender de la palabra del Señor, que no me falte de nada, que sea enseñado, que sea cuidado, que sea bendecido. El pastor es el que lleva a los prados verdes para que las ovejas se alimenten por sí mismas. Es el guía que va a llevar a las ovejas a los prados verdes. A lo mejor las ovejas quieren ir en otra dirección y resulta de que el pastor se lo impide porque van camino de ir a los matorrales secos, mientras que el pastor, en su corazón de pastor, tiene que llevar a las ovejas siempre a comer hierba fresca, hierba verde. El pastor también es el que cuida de que los lobos no ataquen y defiende a las ovejas. Pues ese ministerio pastoral, cuyo ejemplo es Jesús mismo, es el que deberíamos de seguir. No se trata solo de que los cristianos hagamos obras de misericordia, sino de que la Iglesia entera sea un signo, un ejemplo de misericordia y del amor compasivo de Dios al hombre y a la mujer de hoy. Esta sociedad enferma necesita urgentemente una palabra de crítica y de aliento, y la Iglesia se la puede comunicar desde el Evangelio, pero para ser escuchada necesita ser una Iglesia compasiva, cercana, lo cual no quiere decir que sea permisiva, pero a la que se le vea sufrir con las heridas físicas, morales y espirituales de las personas. Ya nos lo dijo Jesús, hermanos y hermanas. No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Antes de terminar, quiero hablar todavía un poquito más acerca de cómo es Dios. Y diré una frase: Dios es para los pecadores. Son muchos los que se sienten mal al oír hablar de Dios. No pueden pensar en Él sin experimentar su propia indignidad y su propio pecado. Para estas personas, Dios es el exigente, el que de forma permanente, implacable, reprocha nuestro vivir. Un Dios que nos devuelve la imagen de nuestra pequeñez y mediocridad. Alguien siempre a la espera de nuestra confesión de culpabilidad. Imposible acercarse a Él sin una previa humillación. A veces, cada generación ha tenido una imagen propia de Dios, como el Dios de la Edad Media, que más bien parecía un rey feudal que tenía a todos los demás por siervos de su feudo. Un Dios al que había que compensar, puesto que estabas enfadado por culpa de nuestro pecado. Cuando leemos el Antiguo Testamento, la relación de los sacrificios para el perdón de los pecados, lo que hacía era restaurar
la amistad con Dios. No es que había un Dios que estaba enfadadísimo, que para que dejara de estar enfadado había que sacrificarle animales, sino que lo que se restauraba era la amistad. Amistad con Dios. Acordaros de esa imagen tan bonita de Adán paseando al atardecer en el huerto del Edén con Dios. Esa es la amistad que Dios quiere tener con nosotros. Pero claro, ahí tenemos ese Dios. Entonces es normal que tengamos la tentación de evitar a ese Dios. En el fondo es como una defensa personal. A nadie le puede atraer sentirse humillado, siempre acusado de algo. Mejor es tener a ese Dios lejos y olvidado. Pero claro, lo que no saben muchas personas es que ese no es el Dios revelado en Jesucristo. Eso es una falsa proyección. En psicología se habla del superyo. Ya lo comentaba Freud, Sigmund Freud, el psicoanalista austriaco. Ese superyo que es como el ojo que eternamente está abierto en nuestro interior, que sin el más mínimo parpadeo va a vigilar nuestros actos, recuerda lo que debemos ser y reprueba las transgresiones. El psicoanálisis ha hablado mucho acerca de la culpabilidad. Y es que el sentimiento de culpa puede de manera positiva contribuir a madurar y a crecer, pero también puede ser un factor represivo y destructor. Ante Dios, hermanos y hermanas, no debemos sentirnos acusados. Jesús no acusó a nadie. Jesús mismo dijo: yo no he venido a condenar, sino a salvar. Así que ante Jesús no debemos de sentir condenación. Todo lo contrario. Volver a Jesús significa entonces que se nos devuelva la paz, que seamos invitados a la transformación. Recordemos otra vez las palabras de Jesús, es importante repetirlas y que se nos queden grabadas. No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Así que Jesús nos está llamando permanentemente. Hemos hablado tanto acerca de cómo el pecado nos aleja de Dios en esa imagen medieval. Pero eso ha producido que muchos hoy pasan de Dios y viven en una actitud de total indiferencia a cualquier tipo de llamada religiosa. Mucha gente con los oídos cerrados a la invitación de la gracia. Pero también hay muchos hombres y mujeres en cuyo corazón el recuerdo de Dios permanece vivo. Un Dios quizá olvidado y arrinconado, pero que no está ausente de sus conciencias. Sin embargo, bastantes de ellos no están viviendo en paz con Él. Dios les recuerda a ellos inmediatamente su vida oscura, empobrecida por el egoísmo, la mediocridad, la búsqueda superficial del placer. Son creyentes que sienten necesidad de Dios, pero que no se atreven a acercarse a Él desde su conciencia de pecado. Porque, hermanos y hermanas, todos tenemos la tentación de pensar que el pecado es algo que aleja de Dios, que aleja a Dios de nosotros. Pocos creen en un Dios que se acerca a nosotros precisamente, mirad la diferencia, en un Dios que se acerca a nosotros precisamente cuando nos ve más desorientados y necesitados de paz y perdón. Y es que tristemente, ¿cuántas veces hemos hecho a Dios, aunque no seamos conscientes, algo así como una especie de caricatura a nuestra imagen y semejanza? Podemos imaginarlo pequeño y mezquino como nosotros. Alguien que ama exclusivamente a quienes le aman y que rechaza a quienes le contrarían. Nos resulta difícil creer en un Dios grande. En un Dios que nos ama sin fin, no porque lo merezcamos, sino porque lo necesitamos.
Cometemos un grave error cuando buscamos primeramente ocultar nuestro pecado, pacificar nuestra conciencia, justificar nuestra vida, para en un segundo momento poder presentarnos con cierta dignidad ante Dios. Por muy grave que sea nuestro pecado, nunca ha de ser un obstáculo para acercarnos humildemente a Dios. En el interior mismo de nuestro pecado podemos siempre encontrarnos con el Dios de Jesucristo, que nos perdona, nos llama y nos invita a una vida mejor, más digna y más dichosa. En esta noche, en estos tiempos de confusión, en estos tiempos de perdición, en el sentido de desorientación, tanta gente desorientada, tantos jóvenes desorientados. Oremos de una manera especial para que muchos puedan encontrar su llamada por parte de Dios para sus vidas nuevamente y puedan regresar, como regresó ese hijo pródigo, a ese padre bueno, que lo esperaba y lo miraba de lejos, y en cuanto que lo vio que llegaba, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó, lo besó, le puso un traje nuevo, le puso un anillo, le puso las sandalias, sacrificó el becerro más gordo que tenían y hicieron fiesta en la casa, porque ese hijo que estaba muerto había vuelto a la vida. Jesús, el amigo de pecadores. Que muchos pecadores puedan ser transformados por una iglesia que tiene de verdad compasión. Amén. Seguimos con nuestra liturgia en esta noche y decimos: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Hermanos, ahora decimos la oración que el Señor nos enseñó, comenzando por estas palabras que ya dijo el publicano en el templo. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánosle hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas por el mundo, de la que has sido el dueño desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo, y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones, y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, la solemnidad ha terminado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Me imagino, antes de terminar, que habréis visto en las noticias que el Papa está visitando Irak, esa nación tan entrañable en varios aspectos y sentidos. De allí salió Abraham un día de Ur de los Caldeos, de allí salió Abraham. Así que es una tierra entrañable, elegida por Dios en cierta manera, porque de allí fue que salió nuestro padre Abraham. El primer papa de la historia que viaja a Irak y como persona humana que es y sabiendo el riesgo que corre yendo allí, pues tengámoslo en nuestras oraciones y que pueda ser de mucha bendición. Uno de los planes está en visitar
no sé si es una iglesia o la catedral de Irak, cristiana, que sufrió un atentado por el Estado Islámico y murieron cientos de personas, y uno de los deseos de ir a aquel lugar y donde está la sangre de los mártires, mártires por la fe. Además fue invitado un culto. Entonces, hermanos, tengámoslo en oración, que Dios lo guarde, que Dios le ayude en todo, que Dios le dé palabras de sabiduría, palabras de sanidad, para sanar las relaciones entre los pueblos, que también es importante, y que Dios lo use realmente en todo lo que Él pueda estar haciendo allí. Ha bajado las escaleras del avión, dándonos cuenta de que el hombre tiene ya 80 y tantos años, y que no es un chavalito, que el hombre está mayor, y que Dios lo guarde, y que Dios le ayude y le dé fuerza y le dé inspiración, y sobre todo que sea de bendición para todos los cristianos que están esperándolo allí en Irak. Así que ojalá que si tenéis un minutito de oración podáis orar por este hombre para que Dios lo guarde. La paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre Omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues mañana seguiremos, Dios mediante, bueno, ya el domingo, porque el sábado tenemos descanso. Entonces el domingo vamos a hablar del pasaje de Mateo capítulo 9, versículo 36 al capítulo 10, versículo 8, que vamos a hablar de cómo llama a los 12 apóstoles y cómo el ministerio de Jesús como una misión, precisamente lo que estábamos hablando antes del Papa, una misión curadora, una misión sanadora. Jesús vino para sanar también, como hemos dicho antes. Sanar interior, el alma, el espíritu, pero también sanó el cuerpo. Así que ojalá que estos estudios que estamos haciendo nos sirvan para conocer mejor a Jesús, amarlo más, conocer mejor a Dios, amarlo más, y que en este tiempo de Cuaresma puede ser un tiempo de mucha bendición espiritual para nuestras vidas. Que el Señor os bendiga, y el domingo nos encontramos de nuevo aquí. Amén.